Bueno, quería hablar sobre este libro que me lo pasé totalmente y fue un libro que me marcó bastante. Quería hacer un resumen, pequeño resumen, que es el libro este que dice Hoyo. Uep. Estoy cubriendo todo. Hoyo, alegría. A ver, creo que el concepto más acertado es alegría, no es felicidad, ¿no? Como uno puede llegar a pensar. ¿Qué habla Hoyo sobre este libro? ¿O qué habla este libro sobre Hoyo? Este libro habla básicamente de no busques esa felicidad, sino que buscas la alegría. ¿Y qué sería la felicidad y qué sería la alegría para Hoyo en este libro, al menos por lo que yo entendí, ¿no? Capaz que hay otra reflexión que tienen ustedes por leer este libro que me encantaría escuchar. Pero lo que yo entiendo es que yo dice que la felicidad se diferencia de la alegría porque la felicidad es un estado utópico y distópico. Es decir, es un estado que no es posible porque justamente requiere de extremos. Y lo que yo veo en la alegría es un equilibrio. Básicamente, en la felicidad, vos o tendrías placer constante o dolor constante. Y vos sentirías felicidad por una de las dos vertientes. Por la felicidad, o por el placer constante y por el dolor constante. Pero en cambio, él propone la alegría, imaginémoslo como esta lapicera, y la alegría sería esto, ¿no? Lo que me parece que proponía Aristóteles, que era a la ética Nicómaco, me parece, que decía el término medio de las virtudes, ¿no? Que es la virtud, bueno, la virtud también tenía sus extremos, porque si sos temerario sos muy valiente, y si sos un cobarde sos poco valiente, entonces, ¿cuál era el objetivo, ¿no? Que tenía Aristóteles a la verdad de la virtud? El término medio. Me queda como un poco incómodo utilizar esto, pero por ejemplo vamos a utilizar esto, esta cajita de perfume. No imaginemos que acá tenemos al temerario y al cobarde. Bueno, punto medio, la virtud, la alegría sería esto. La felicidad sería el ser temerario o el ser cobarde. En cambio, la alegría sería la virtud entre ellas dos. Es decir, entre dos ideales, la virtud o la alegría sería el punto medio. Yo discrepo con Hoyo y con todos los autores filosóficos que hablen como Aristóteles sobre el término medio. Igual de todas formas Aristóteles lo que hace después es desmentir ese término medio diciendo que inclusive el término medio de la virtud es un extremismo en sí mismo. Pero yo discrepo con Hoyo porque yo no creo que haya un estado tal de equilibrio y que no es algo. No es algo posible. No se puede mantener un equilibrio tal cual. Tanto lo bueno como lo malo lo hago, pero fenómeno. Yo discrepo. No creo que haya un equilibrio. Yo creo que lo que hay es un extremismo siempre. Es decir, el que estudia de forma productiva, es decir, por ejemplo, 2 horas por día, y se lleva ninguna materia, aprueba todo, universidad, facultad, va al laburo, hace lo que tiene que hacer. ¿En qué es extremista? En dos cosas. El trabajo o el sueño. Es decir, nosotros requerimos de 6-8 horas laborales para ser productivos. ¿Y el que trabaja 10, 12? No tiene problemas económicos, ¿no? Las trabaja porque él quiere. Es extremista. En algo se extremiza. El que trabaja 8 horas, pero duerme 10. Es extremista. Porque con 8, con 7, hasta con 6 inclusive, ya estás bien, ¿no? El que estudia 10 horas, 12, 14, 18, 24 horas. Es extremista. No hay un punto medio. No existe un punto medio. El punto medio te lo pones vos. Pero no hay un punto medio así de papel que no. Mira, el punto medio es entre esta mesita que tenés acá y acá, punto medio. No, eso es una reflexión
matemática, física. Pero en la realidad psicológica, moral, filosófica, cultural, sociológica de las personas, esto no es así. No hay un punto medio. Hay extremos. Siempre hay extremos. El extremo menor y el extremo mayor, básicamente. El extremo en donde menos sabe, el extremo donde más sabe. El punto medio es el punto en donde yo estoy equilibrado. Es decir, para mí el punto medio sería el sentimiento de felicidad o el sentimiento de alegría, esa eudaimonía que hablaba Aristóteles, de la buena vida, de la vida excelente, en un determinado tiempo. Yo puedo convivir con mis extremos. Ese es el punto medio para mí. Yo puedo convivir con mis extremos. Yo puedo aprender a utilizarlos cada uno en el momento que se requiere utilizarlos. Y no utilizarlos cuando no requiero utilizarlos. Eso es para mí el punto medio. Es una comprensión total de cómo funcionan los extremos y de cómo debo de utilizarlos. De cómo debo de maniobrarme con ellos en la vida para que ni uno me juegue una mala pasada, ni uno me juegue una exacerbada pasada en donde esté en lo más alto y pasa a estar a lo más bajo, esté en lo más bajo y pasa a estar a lo más alto de la nada. El punto medio sería aprender con mucha aprehensión, con mucha profundidad, todos estos conceptos. Y para eso hay que hacer mucha parénesis con uno mismo, mucha parénesis. Y escuchar a otros haciendo parénesis con nosotros, es decir, dándonos un consejo moral de forma seria. Es muy necesario hacer parénesis, siempre, porque hay que tomarlo con seriedad el tema de el punto medio entre la felicidad, el punto medio entre las virtudes, porque determina los valores que nosotros vamos a alojar en nuestra vida, a albergar en nuestra mente. Por lo tanto, creo que Hoyo está viéndolo desde un punto demasiado idílico, demasiado esotérico. Si bien es un autor el cual te dice que tenés que aprender a sufrir y a sentir placer en ese sufrimiento y a sentir sufrimiento con placer o aprender a sentir placer en sufrimiento, etcétera, viceversa las cosas, es un autor bastante equilibrado en este tema, no es tan dogmático o tan utópico como decir, no, solo existe la felicidad y es de esta forma, o no, no existe nada de la felicidad, todo es una mierda. No, no, creo que lo que busca es una mirada muy objetiva de las cosas. Lo recomiendo muchísimo el libro, a mí me atrapó muchísimo su lectura, porque las reflexiones que hace son muy interesantes acerca de la alegría y acerca de las posesiones materiales, ¿no? Lo que decían los estoicos. Quien es rico es quien necesita mucho, no, quien es rico es quien necesita poco. Y quien es pobre es quien necesita mucho. Eso es un poco lo que me deja el libro de Hoyo. Les voy a decir, son alrededor de 206 páginas, incluyendo bibliografía y un poquito de acerca del autor y biografía además. La verdad que lo recomiendo bastante. No sé si se puede encontrar en PDF. Yo supongo que sí, poniendo PDF Hoyo Alegría o libro de Hoyo Alegría PDF. Para adentrarte un poco en las reflexiones sobre el hecho de la felicidad, la alegría y los términos medios es un buen introductor a esto. Hoyo es un buen pensador. Considero que toda persona espiritual que se dedique de forma total a su materia espiritual va a ser un buen pensador. Y otra que les recomiendo, capaz no tan... No, no les voy a recomendar nada, porque todavía no creo que esté involucrado este libro en este ámbito, pero me parece que va a ser fundamental en los posteriores videos este libro. Este libro, este libro. Mamá, wow, es un libro que tiene 170 y pico, 170 páginas por biografía, si no tendría 158, 159, 160, algo así. Fin de la privacidad, José Norte Sosa, librazo para entender lo que él llama la cibercracia y entender las políticas de uso de las aplicaciones y las cookies y demás, muy importante, y es un libro del cual quiero hablar bastante y quiero hacer como un buen análisis de ello porque va a ser uno de los exámenes orales que voy a rendir a la vuelta de mis clases, pero muy interesante todo lo que dice ahí y muy útil por sobre todo.